Volvemos a esta casa, no es hotel. En el corte estábamos hablando, Fabián no para de contarnos qué es lo que está sucediendo en Argentina. Bueno, pero vamos a trasladar algunas cosas a Bolivia. A ver, Sacha, uno de los logros que se destacan como más valiosos en la política del gobierno de Evo Morales es justamente en materia internacional. Cuando se cambia la matriz ideológica de un Estado, ¿esto afecta a la política internacional? Tú me hacías la corrección en el corte, que Susana Malcorra habla de una política internacional desideologizada. ¿Esto es posible? Yo puedo hablar de Bolivia, específicamente Bolivia, y no hay que revisar libros de historia de hace 100 años para darse cuenta de lo que sucede. Solo comparemos lo que ha pasado estos 10 años con los 10 años anteriores, ¿sí? En estos 10 años creo que no hay duda de que gracias al liderazgo del presidente Evo Morales, Bolivia está es un actor de primera línea en la política exterior. En los debates que uno diga, el modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico, el modelo boliviano económico para reducir la pobreza y la desigualdad, que es ahora ejemplo en Naciones Unidas. Tenemos los principios andinos para la transparencia, la lucha contra la corrupción, el liderazgo en los temas de cambio climático, el sistema financiero internacional y un largo etcétera, muchos temas. ¿Qué pasaba antes? Antes, en la política exterior, aquí habían algunos cancilleres y presidentes que solicitaban inmunidad para las tropas estadounidenses, ¿sí? Fuera del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es decir, pedían que Bolivia vulnere normas de derecho internacional solamente para acceder a las presiones de los Estados Unidos. Imagínense el nivel de... Es realmente vergonzoso. Que alguien plantee una cosa así ahora a Bolivia sería imposible, ¿sí? Ese es un ejemplo. Luego, la subordinación al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial en la lógica de privatización de todas nuestras empresas, ¿sí? Recuerdan en febrero del año 2013 el impuestazo, el incremento al salario, ¿sí? Una, entre comillas, receta, más que una imposición del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? En lugar de subirle los impuestos a las empresas transnacionales, había que subirle los impuestos a los ciudadanos para cubrir el déficit fiscal. Imagínense. Es lo que acaba de hacer Macri ahora. Es lo mismo. Estamos hablando de ideología. Es lo que acaba de hacer Macri ahora. Si Bolivia está donde está ahora en el escenario internacional, es que porque tiene una idea clara de cómo es el mundo, qué lectura del mundo hace, ¿sí? Y antes teníamos otro tipo de política exterior absolutamente subordinada, ¿sí? Lo que dice el presidente Evo cuando cuenta eso no es mentira. Los delegados bolivianos veían a ver qué es lo que iba a hacer Estados Unidos antes de levantar la mano o no levantar la mano, o decir me sumo, me alineo a esa posición. Era así, pero ahora hay una posición absolutamente soberana. Pero esa posición soberana en términos de relaciones internacionales está íntimamente ligada a la soberanía política, ¿sí? Y a la soberanía económica, ¿sí? Es imposible entender la Bolivia de ahora sin el hecho que yo creo que, comparando con la física, es como la teoría del Big Bang. El momento del Big Bang en Bolivia, en términos económicos fundamentalmente, fue el 1 de mayo del año 2006 con la nacionalización de los hidrocarburos. Eso expande todas nuestras capacidades, no solo económicas, sino también políticas, política interna y política exterior, pero incluso individuales, porque los bolivianos, gracias a la nacionalización, tenemos mejores universidades, hay mucho que hacer, por supuesto, mejores universidades, mejores carreteras, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida, etcétera. Es decir, todo es una consecuencia de ciertas medidas, y esas medidas no pueden entenderse sin un liderazgo claro. No habría 1 de mayo del año 2006 sin que haya un líder como Evo Morales que haya leído qué es lo que quería el país y lo haya interpretado de tal forma y haya tenido la audacia de hacerlo como lo ha hecho. Entonces, por supuesto que tiene que ver con la política exterior, con lo que está pasando en el país, y eso, como todo en la vida, no está necesariamente garantizado.
no hay nada que no pueda ser reversible o revertido. La historia no es un camino hacia adelante. Muchas veces se retrocede mucho y muchas veces se cae a los mismos abismos que habíamos superado. La historia de la humanidad está llena de esos episodios. Por eso es tan importante mantenernos vigilantes en defensa de este proceso de cambio, que va más allá de mi partido político, que es el Movimiento al Socialismo. Es un proceso de cambio que le ha costado mucho a los bolivianos. Y ahora, el hecho de que Bolivia sea la economía que más crece de la región, el país que más ha reducido la pobreza, el país que más ha reducido la desigualdad, no Sacha, ha caído del una cielo. pregunta. Evidentemente, ustedes le han calificado que es el proceso de cambio y la estabilidad económica del proceso de cambio lo que a Bolivia diferencia de muchos otros países que podrían ideológicamente concuasar con el país, ¿verdad? De hecho, lo ratifica así el vicepresidente en una entrevista acá que le hicimos. Él lo dice. Pero, Sacha, el hecho es que el 21 de febrero se ha perdido una elección. ¿A qué responde eso también? Yo creo que, por supuesto, esto corresponde a hacer una autocrítica. Leía un artículo del vicepresidente también sobre este tema. La responsabilidad es más nuestra, ¿sí? ¿Como movimiento al socialismo? Como movimiento al socialismo, sí, porque nosotros no hemos terminado de entender cuánto hemos cambiado al propio país. Si hemos sacado a 2 millones de personas de la pobreza y se han incorporado a la clase media, entonces hay necesidad de otro tipo de lecturas de las nuevas demandas, ¿sí? Imagínense que hemos tardado mucho en entender la importancia de las redes sociales, que es una cosa básica, elemental, ¿sí? Pero no solo eso, sino la propia urbanización de las demandas sociales o ciudadanas. Miren, tenemos inversión en muchos temas, en agua, salud, educación, etcétera, carreteras. Pero hay un hecho que creo que describe muy bien cómo hay que leer el país, o el nuevo país que hemos construido. Cuando un joven de 18 años, aquí en La Paz, o en Cochabamba, o en Santa Cruz, abre un grifo y cae agua, no se pone a pensar que si hay agua potable es porque el presidente ha invertido en tal represa o en el acopio de agua, que el programa Mi Agua. No, es suficiente con que caiga el agua. O cuando enciende la luz, ¿sí? No dice, el presidente nos ha bajado la tarifa de electricidad con la tarifa Dignidad, ahora pagamos menos. O el teléfono celular, ¿sí? Cuando pagamos por segundo y no, como antes pagábamos por minuto, ya no. Esas cosas la gente las ha asumido como su derecho y punto. Entonces va buscando otros derechos, una suma incesable, inacabable de derechos. Eso nos falta leer. Yo creo que ha habido una autocrítica muy importante del propio presidente Evo como del vicepresidente. Entonces es más nuestra responsabilidad de no saber explicar. Y ahí yo creo que poco a poco las cosas se van ordenando, se va conociendo la verdad de toda esa campaña, esa guerra sucia, que realmente yo la he visto desde lejos y me ha asombrado la verdad el nivel al que ha llegado la guerra sucia con tantas mentiras, con tanta infamia en nuestro país. Fabián, analistas políticos argentinos dicen que si algo pasó con el kirchnerismo, a algo responde este fracaso electoral del kirchnerismo, es que no han tenido la capacidad de separarse claramente del peronismo. Eso se podría discutir acá y capaz no estamos en las condiciones para discutir, porque capaz sería interesante tener un kirchnerista, un peronista, etcétera, y hacer un programa alrededor de eso. Por tanto, la pregunta te la paso a nuestro contexto. ¿Tú crees que se puede entender el masismo sin Evo? Hay dos preguntas más fáciles que esas. ¿Qué es el amor y si existe Dios? Claro, son dos preguntas más fáciles de responder. Yo creo que se puede entender el masismo sin Evo. Lo que sí creo muy difícil es que se pueda entender la conducción de Bolivia a partir del masismo sin Evo. A ver, cuando se habla de políticas, cuando se habla en este caso que hablábamos recién de políticas de Estado,
hay alguien que lidera esto. Esto ha pasado con Getúlio Vargas, ha pasado con Perón, hablábamos del peronismo, ha pasado todos los movimientos, más allá de que ahora hay una cosa un poquito enejera para mi gusto de la horizontalidad. Y yo no tengo la suerte de tener la capacidad intelectual de nuestros compañeros, pero digo, la naturaleza es muy sabia. Cuando nace un animalito con dos cabezas se muere, ¿no? Entonces, los liderazgos que de tan mala manera le achacan siempre a los procesos latinoamericanos, olvidándose de sus propios líderes, de los líderes europeos, de los líderes norteamericanos, que han llevado adelante procesos de cambio, de modificación, procesos revolucionarios, tienen un líder natural. Ahora, si pudiéramos transferir la pregunta a ¿existiría la posibilidad de que haya un otro presidente de Bolivia del MAS y que el presidente Evo estuviera atrás dirigiendo todo, que es como intentó hacer Lula, que no le ha ido muy bien, lo intentó Bolívar después del Congreso Admirable y tampoco le fue bien? Yo creo que hay procesos que tienen la impronta de un liderazgo. Esto significa una forma de hacer las cosas, una forma de sostener el poder para que ese poder le sirva a la gente. A mí me parece bastante complicado. Armando, Bolivia ha terminado de hacer la consolidación efectiva de esta transformación estatal. El MAS habla de una transformación política, económica, social, que bueno, más allá de todas las críticas que puedan hacerse alrededor de las políticas del movimiento al socialismo, sin duda existen transformaciones. Pero tú ves que hay una consolidación de estas transformaciones, digamos, como entenderíamos, no volviéramos jamás al pasado. Algunos políticos opositores dicen, bueno, el proceso de transformación está y de ninguna manera jamás se volverá al pasado. Los hechos de Argentina pueden ser en características, en condiciones, en contexto absolutamente diferente, pero te puede dar una referencia de lo ideológico, que lo ideológico ha movido cierto tipo de lo que se creían políticas de Estado. Me pregunto si Bolivia podría pasar algo similar. Bueno, lo primero es que yo creo que estas palabras de consolidar nos dan la impresión que la política llega a un punto y se queda ahí. Uh-huh. Sí, yo creo que la acción política tiene que ver con un trabajo dinámico y permanente. Y un proceso se puede agotar justamente por su incapacidad para poder gestionar los propios cambios que él ha producido, ¿no es cierto? Sí, yo creo que plantearse a la política como una especie de punto, solamente como que un proyecto político tiene que tener un punto de llegada, sin entender que al mismo tiempo el punto de llegada es un punto de partida de otra cosa, yo creo que es el primer error que uno comete en este juego, ¿no es cierto? Es decir, el país se ha transformado en 10 años, sí, ¿no es cierto? Pero eso le da más responsabilidades al gobierno para, como decía aquí el embajador, para entender en qué ha cambiado el país y cómo el propio gobierno tiene que cambiar y transformarse para responder al país nuevo que estamos viviendo. Entonces, ¿entiendes? Esa lógica dinámica nos plantea. Y es una lógica dinámica que hay otra cosa que nos ha recordado la reciente elección y el caso de Macri, digamos. Macri en la Argentina, pero también el resultado del referendo en Bolivia. Es que en política no hay ganadores eternos. Por lo menos en la política democrática, ¿no es cierto? En la política democrática siempre el otro se puede renovar, siempre el otro finalmente puede encontrar el buen discurso y puede encontrar la buena estrategia. Y siempre tú puedes hacer la mala campaña, encontrar el mal discurso y equivocarte enormemente, ¿no? Es decir, y es parte del juego democrático. Y yo creo que lo que nos está mostrando Macri, yo por eso a ratos yo creo que tendemos a caricaturizarlo, pero yo más bien creo que hay que tomar muy en serio lo de Macri. ¿Por qué? Porque creo que es el primer ejemplo, y probablemente vienen más, ¿ah?, de una derecha que ha sabido entender ciertas cosas y por tanto se ha renovado y te ha propuesto un proyecto político capaz de derrotar a un gran movimiento de izquierda. Aunque por poquito, pero derrotarlo. Y segundo momento, que todavía es más interesante, desde un punto de vista de cientista político, no de involucrado. Los cientistas políticos no pagan alquiler, no comen, no viajan. Pero vengo al punto ese, es que sea capaz además de ir
construyendo sus políticas, aprobarla y construir las condiciones para poder hacerlo. Entonces yo digo que hay que analizarlo como un fenómeno porque creo que nos da pistas por dónde va. Y es lo que tú dices, ¿no? Si tú me dices, el fondo ideológico del macrismo es un retorno, sí, yo creo que está demostrando que la derecha no solo puede ganar y también puede gobernar, y que puede ser efectiva en eso, con sus consecuencias y a los grupos que beneficia, por supuesto, porque esto no es nada neutral. Claro, por y tenemos supuesto. pero tenemos que analizar su capacidad de hacerlo, ¿no es cierto? Y en el caso de Bolivia, yo creo que, entrando al tema de las transformaciones, esto el punto de llegada es un punto de partida, yo creo que son dos cosas. Yo creo que no solamente es leer los cambios de la sociedad y cómo te posicionas frente a eso, sino empezar también a conversar con la sociedad y empezar a entender esta lógica de persuasión. Sí, yo hace rato siento, yo me acuerdo un artículo muy interesante en un blog peronista, kirchnerista, después de la primera vuelta de la Argentina, que sorprendió a todos cómo llegó Macri, y se titulaba una cosa muy interesante. Ellos decían, bajen las banderas que tenemos que ver el fondo. ¿Qué decían? A veces nosotros desde un movimiento como el kirchnerista decía, estamos como en la tarima de una gran manifestación y estamos viendo la primera fila donde están las banderas de todos los compañeros, ¿no es cierto? Pero creo que a ratos nos hemos olvidado que detrás de los compañeros hay mucha más gente. Entonces, en ciertos momentos políticos es importante decirles a los compañeros, bajen las banderas, porque tenemos que ver atrás a los que están en las filas detrás de la militancia. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque creo que hay una necesidad permanente de la política y de los políticos de conversar con la gente. Y eso a veces hay muchos temas de forma. Por ejemplo, puede parecer ridículo esta historia de la alegría de Macri, esta cosa medio soft de su campaña, pero lo inquietante es que ha funcionado. Es decir, que ha logrado convencer a cierta parte de la sociedad argentina de que cambiar las formas del discurso político, con un discurso más consensual, que no crispe, que no polarice, sea un factor valorizante en la política. ¿No es cierto? Entonces, eso, la pregunta es, desde la izquierda es, ¿no será que hay que averiguar y empezar a trabajar un poco las formas, si no solamente la escucha, sino además cómo te comunicas con la gente? Se agotó el discurso de polarización, utilizado muchísimo por Cristina. Cristina siempre encontraba el enemigo. Yo creo que hace falta esto que nos está diciendo, pero también hace falta tener 240 medios de comunicación a favor. Déjenme contarles algo muy cortito. Durante 4 años la ley de medios, la ley antimonopólica, estuvo parado. Esta ley estuvo parada por fallos de una Corte Suprema aliada al poder real, que es el poder de las empresas, entre lo cual se cuenta la libertad de prensa, que la libertad de empresa suena no extrañamente parecido. Clarín bombardeó permanentemente el gobierno de Cristina Kirchner y blindó, como te decía tu amigo, y es verdad, a Macri no le entra una bala, y blindó a Macri. Esta ley estuvo parada durante 4 años, la ley en marcha, y Clarín decía, nosotros no nos adecuamos porque no nos da la gana, y chicanas y abogados y demás. Concluyo, rapidito. El primer día que Macri toma posesión del gobierno, que dicho sea de paso es 15 días después porque primero se tomó los 15 días de vacaciones. No, en serio. Sí, lo nombran presidente y se va de vacaciones, fue lo primero que hizo. Así, el primer día se reúne con todos los empresarios que luego van a ser nombrados ministros, que son todos estos que te nombré recién, más 26 más, y se reúne entre estos empresarios con Mañeto, que es el dueño de Clarín, y adelante de él le firma un decreto dando por concluida y anulando la ley de medios. Con lo cual, Clarín y Mañeto ahora tienen 240, pueden llegar a tener 600. Yo insisto en lo que yo conozco. A mí cuando el embajador habla de la economía mundial me pierdo. Cuando se habla del análisis macro me pierdo. Yo entiendo de comunicación. Y yo entiendo que nuestro gobierno, ahora cuando digo nuestro tengo que decir de cuál de los dos míos es, nuestro gobierno, el gobierno boliviano, pierde el referéndum por un problema de comunicación que no ha sabido resolver durante 10 años. Mientras tenemos una serie de empresas periodísticas
que generan una serie de noticias sobre cosas que no existen y contribuyen. Yo suelo decir últimamente que tanto en Argentina como en Bolivia, la prensa independiente, libre pero responsable, es a la comunicación y a la información lo que la cumbia villera es a la música. Han conseguido, así como la cumbia villera ha conseguido vulgarizar el oído de la gente, la prensa en general ha conseguido vulgarizar el sentido de la información. Esto sucede permanentemente. Hay unas inversiones de 50 millones de dólares que le dan trabajo y que pasan a 2 millones de personas de la pobreza, pero lo importante es que fulanito le dijo a menganita. Yo recuerdo un hecho terrible, pavoroso. El presidente estaba anunciando la inversión de la planta procesadora del Chaco. Sale el presidente, están todos los periodistas, presidente, bla, 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 y el presidente, con el buen humor que tiene, dijo, parecen granja de pollos. Al otro día las tapas fueron los periodistas ofendidos en su dignidad porque les habían dicho granja de pollo, y aquello dio para 4 días de noticias cuando teníamos una inversión que era impensable para Bolivia. Y esto es una cosa permanente en los medios de comunicación. Déjame hacer una sola prueba. Embajador, déjeme tomarle una foto. Es un segundito. ¿Aquí, ahora? Sí. Déjeme tomarle una foto. Agarre el teléfono como si estuviera hablando. Ya. Dale, ahí va. Muy bien. Yo soy un periodista libre, independiente y responsable. ¿Qué es esta foto? El embajador hablando por teléfono. No, esta es la foto que prueba que Osama Bin Laden está vivo. Y le voy a explicar cómo. Osama Bin Laden lo llamó a Sacha Llorenti para que le comprometa la ayuda de Evo Morales para invadir Polonia. Y acá, fíjese, le está diciendo que sí. ¿Qué hace la prensa con eso? Es que no es chiste, Susana, ¿qué hace la prensa con eso? Lo que en el mercado publicitario se conoce como alto tránsito. Sí. 5 días con lo mismo, y mañana el amigo mío, que tengo un amigo que es bastante boludo, va a decir, no, pero si yo lo vi al Sacha que estaba hablando con Osama. Esto sucede todo el tiempo. Sí. Esto hacen. Se llama, en publicidad, se llama alto tránsito. Yo el otro día puse en mi Twitter, los periodistas en algún momento tendrán que hacerse cargo del odio que están generando. Y un periodista conocido... Gramsci le diría generación de sentidos comunes. Un periodista conocido me dijo, claro, maten al mensajero. Y le dije, no, hermano, una cosa es que vos des una noticia. Si yo ahora digo, se supo que Susana Bejarano está embarazada y va a tener cuatrillizos, estoy dando la noticia. Si yo lo pongo 6 veces por día, y además sugiero que no sabemos quién es el padre, yo quisiera saber cómo te sentís. Esto hace la prensa. Yo tengo la prueba de que Osama Bin Laden está vivo, porque sí le está hablando, le está diciendo que sí, que lo va a apoyar con el Evo para que invadan Polonia. Entonces, vulgarizan el sentido común de la gente, toman a la gente por estúpida, pero todavía no sabemos si es cierto o no. Me tengo que ir a un corte. Quédese, en esta casa no es hotel.